Arratsalde-on, muy buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más a esta sesión vespertina en la que vamos a hablar en este caso de un tema que puede resultar hasta paradójico: el futuro del empleo o el empleo del futuro. Los cambios tecnológicos, en especial la robótica y la inteligencia artificial, están suponiendo un revulsivo en el mercado de trabajo. Un revulsivo en el mercado de trabajo de tal manera que parece que muchos empleos pueden desaparecer y aparecerán otros nichos de empleo. Todo esto, junto con el envejecimiento de la población, supone un reto enorme, tanto desde el punto de vista de la planificación como desde el punto de vista educativo. Lo que nos vamos a plantear hoy aquí es si estamos trabajando este proceso, que ya está evidentemente abierto y que llega como una pisonadora, lo estamos haciendo correctamente. Para responder a esta y otras cuestiones, hoy está con nosotros Carmen Herrero. Carmen es profesora emérita de la Universidad de Alicante, es doctora honoris causa por la Universidad de Granada, doctora en matemáticas por la Universidad de Valencia, licenciada por la Complutense de Madrid, catedrática emérita de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Alicante, reconocida con el Premio Rey Jaime I en 2017 en la categoría de Economía, y además está especializada en Justicia y Equidad, Construcción de Indicadores, Salud y Educación. Casi nada, Carmen, y eso que he obviado parte de este amplísimo currículum vitae. El formato de este evento va a intervenir ahora Carmen con una exposición que trae preparada, y luego vamos a abrir una charla entre las dos para finalizar, como siempre, con un turno de preguntas en las que Carmen intentará responder a todo aquello que le vayáis planteando. Así que, Carmen, bienvenida y cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí y espero que al menos demos un poco de luz sobre algunas de las preguntas que se van a plantear. El título de esta no conferencia, sino más bien coloquio, es hablar sobre el empleo del futuro o el futuro del empleo, que en realidad lo que nos permite es plantearnos a dónde vamos, cuál va a ser la situación en el futuro más o menos inmediato y un poco más a largo plazo, y entender un poco también qué es lo que está pasando, ¿no?, en esta historia. La primera pregunta que nos haríamos es: ¿estamos ante una nueva revolución industrial, como fueron las revoluciones industriales de la mecanización, motor a vapor, energía hidráulica de los años del siglo XVII y XVIII, ¿no? Después, la siguiente fase, que vino la segunda revolución industrial, en donde básicamente es la electricidad, las cadenas de montaje, la producción masiva de productos, que esto vino como casi 100 años después, ¿no? Después, la siguiente revolución, lo que llamamos la industria 3.0, empieza con la automatización, las tecnologías de la información y la comunicación. Esto ya empieza en los años 80, ¿no? Y después viene la digitalización, los sistemas integrales, la revolución digital que todos estamos inmersos en ella, ¿no? Y a partir de 2011 empieza una nueva revolución industrial que tiene que ver con la robótica y la inteligencia artificial sobre todo. Entonces, este es un hito en el cual digamos que podemos hablar de revolución industrial. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio paradigmático del sistema productivo, entonces hay unos cambios sociales y económicos que son de la mayor importancia, ¿no? Entonces, una revolución industrial siempre trae aparejado una serie de condiciones económicas, de cambios económicos, cambios en la estructura productiva. El trabajo cambia también de papel y los salarios, que es de lo que vivimos la mayoría de las personas, pues también pasan a tener un peso diferente en el sistema productivo. Entonces está, por una parte, todo el cambio económico que viene aparejado cuando aparecen estas disrupciones en la producción. Pero luego, lo que es más importante es que estas revoluciones industriales traen aparejadas cambios muy importantes desde el punto de vista social y político. En principio, sobre todo, lo que nos preocupa mucho son los efectos en el bienestar. En el bienestar, si las personas van a estar mejor o van a estar peor, si van a poder mantener su sistema de vida o lo van a tener que cambiar, qué va a pasar con su salud, qué va a pasar con la educación de sus hijos, etcétera, etcétera. Hay un tema importante que es en estas estructuras que sostienen
digamos, la sociedad, ¿no? Si estas estructuras que tenemos se van a sostener o vamos a tener que cambiarlas, si van a sufrir alteraciones importantes, que es lo que ocurre siempre que hay revoluciones industriales. En la primera revolución industrial, por ejemplo, pues hubo un masivo éxodo del campo a la ciudad, ¿no? Y entonces esto trajo unas consecuencias sociales impresionantes, pero ha pasado con todas las revoluciones. ¿Qué es lo que pasa con la educación? Si estamos preparándonos para lo que viene o no. Y luego los temas que son importantes en cuanto a política es la regulación. Este es el papel de los políticos, ¿no? O sea, en todos estos cambios hay que regular, desde el punto de vista político, cómo se controlan los efectos de todos estos cambios, ¿no? Entonces son todas estas cosas las que aparecen siempre que hay una revolución industrial y son de las cosas que podemos hablar a lo largo de la charla, ¿no? ¿Cuáles serían las preguntas clave? Porque lo que vamos a hacer es un diálogo, entonces yo no voy a dar una conferencia, sino simplemente estoy poniendo un poco las ideas básicas, ¿no? Entonces, preguntas que nos preocupan a todos en este punto. Si esta es la revolución de la inteligencia artificial, ¿qué es la inteligencia artificial? Las ideas generales sobre lo que es la inteligencia artificial, las cosas buenas que vienen con la inteligencia artificial y los peligros de la inteligencia artificial. Después, es una cosa interesante en darse cuenta de que cada vez que hay un cambio tecnológico, hay dos tipos de tecnologías. Hay unas que son productoras de valor. Productoras de valor significa que ayudan a que las cosas se hagan mejor. Ayudan a la productividad porque ayudan al ser humano a hacer el mismo trabajo de manera más eficiente y con menos esfuerzo. Y luego hay otras que son extractivas de valor. En las extractivas de valor lo que pasa es justo lo contrario, que el hecho de que aparezcan estas nuevas tecnologías permite a las empresas presionar más a los trabajadores. Y entonces, en lugar de aumentar la productividad porque tenemos ayudas, lo que se hace es presionar más a los trabajadores o hacen presión sobre los trabajadores para que produzcan más, pero por ellos mismos. O sea, no rebajan el nivel de trabajo, sino que al revés, lo que hacen es presionar, ¿no? Entonces es importante distinguir entre unas y otras para saber cuáles son las que nos interesan y cuáles son las que realmente conviene utilizar y las que no, ¿no? Hay un tema que está en la idea de todo esto, y es la vulnerabilidad de los trabajos que tenemos hoy día a estos tipos de cambios tecnológicos, ¿no? Una pregunta importante es: ¿quiénes son los empleos más expuestos o menos expuestos a sufrir cambios, a ser atacados por este cambio tecnológico? ¿Los más cualificados o no? Esto no está claro del todo, ¿no? Luego hablaremos sobre estas cosas. Yo simplemente lo que estoy haciendo es poner un poco una serie de cuestiones para que después haya un diálogo sobre esto, ¿no? ¿Son los empleos mejor pagados los que son más vulnerables o son los empleos menos pagados más vulnerables? Esta también es una pregunta que tampoco es clara, ¿no? Y luego el otro tema que es importante también y tiene que ver con la educación es qué tipos de habilidades son más fáciles de ser sustituidas por estas nuevas tecnologías. Entonces ahí también nos está indicando esta pregunta cuáles son las guías para la educación, ¿no? Después hay un tema que es muy importante, es el papel de los salarios. Hoy día la mayor parte de la renta de las familias se genera mediante salarios. Entonces la pregunta es, ¿estas tecnologías nos van a quitar los empleos? ¿Hay que preocuparse por perder el empleo? ¿O hay que preocuparse por perder el salario? Porque a lo mejor resulta que podemos perder el empleo pero mantener el salario de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿es tan importante el empleo o es tan importante el salario? Y de nuevo aquí aparece el papel de la regulación y del contrato social, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es sostener la sociedad. Entonces a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar las cosas de tal manera que la gente pueda seguir teniendo una renta disponible, pero que puede venir por otras vías, no necesariamente por las mismas que ahora. Y luego, para terminar un poco, para no ser tan negativos, pues entonces hablar un poco también de los nichos de oportunidad que aparecen con estas nuevas tecnologías y en particular
hay dos de los que creo que es interesante hablar en este país. Uno es la economía de los cuidados y el problema del envejecimiento de la población y cómo ahí hay un nicho que es importante. Y después el turismo, que es de la industria quizá de las más importantes a nivel general en el país. Y si estas dos posibles, digamos, formas de generar empleos y de generar riqueza, pues van a estar muy afectadas o no por la inteligencia artificial. Y bueno, esto sería un poco nada más que para abrir el coloquio y para que a partir de aquí, pues entonces, primero me pregunte Raquel y después, pues, ustedes lo que quieran preguntar, y si sé contestarlo, pues lo contestaré, y si no, pues me excusaré amablemente. Bueno, yo estoy encantada porque es la primera vez que me toca presentar a alguien que me viene con las preguntas hechas, o sea, que me trae todo un trabajo, me has inspirado muchísimo. Vamos a empezar por el principio, pero antes de preguntarte exactamente de qué hablamos cuando hablamos en este momento de robotización y de inteligencia artificial, como tenemos que focalizar el tema en una nueva revolución industrial, la primera pregunta que yo te hago, Carmen, sería, no sé si esta revolución industrial es más o menos dramática que las que hemos vivido antes. Yo no diría que es ni más ni menos dramática, yo creo que es una nueva revolución industrial. La única cosa que sí que la diferencia quizá de las anteriores es la rapidez con la que se va implantando. O sea, entre la primera y la segunda revolución industrial hubo 100 años, entre la segunda y la tercera hubo 80 más o menos, ¿no? Cada vez el corte es más pequeño. Y entonces el problema es que, digamos que la sociedad tiene menos tiempo para adaptarse. Y entonces, en este sentido, puede ser quizá más dramática, porque tenemos que adaptarnos rápidamente, pero también somos más flexibles de lo que éramos antes. O sea, es cierto que puede tener efectos bastante dramáticos, pero yo creo que también, a pesar de todo, estamos más preparados para por lo menos tragarla, afrontarla, ¿no? Hombre, uno puede pensar que la mayoría de los que estamos aquí ya tenemos una edad y que si ya tenemos una brecha digital y generacional muy abierta, esto todavía puede ampliar más esa distancia entre unos y otros, ¿no? Habrá gente a lo mejor en esta sala que pueda pensar ya mismo, esto no es para mí, yo me reconozco insolvente para intentar digerir todo lo que estamos viviendo. Yo creo que no es tanto así, porque en realidad llevamos viviendo con este cambio tecnológico ya mucho tiempo y hay muchos elementos de este cambio tecnológico que están en nuestras casas. O sea, los asistentes de voz, por ejemplo, ¿no? Alexa y compañía. Hace unos años esto era impensable y sin embargo hoy día mucha gente de la que está aquí, estoy segura, entra en su casa y dice, Alexa, ponme la tele, ¿no? O Google o quien sea, ¿no? Los teléfonos móviles. Los teléfonos hoy día son pequeños ordenadores con una capacidad de comunicación y de expansión, de relación social impresionante. Entonces, todas las personas de esta sala estoy segura de que utilizan el WhatsApp con sus nietos, con sus hijos, con sus amigos. Y bueno, esto también era impensable hace tiempo. Hace unos días llevé a mi nieto de excursión a un buzón de correos, porque quería hacer una excursión. Y claro, los niños ahora no saben lo que es un buzón de correos, ¿no? Y entonces llegamos allí, estaba el buzón amarillo, esto es de toda la vida, y el chiquillo se subió encima, empezó a meter la mano por el agujero, ¿no? Y me preguntaba, ¿y esto para qué sirve? Digo, pues esto sirve para mandar cartas. Y me dice, es de Papá Noel, entonces. Digo, no es de Papá Noel, la gente mandaba cartas antes. Y dice, ¿y por qué no se mandaban un WhatsApp? Esto que para nosotros hace unos años era completamente natural, hoy día ya no escribimos cartas. No es que los jóvenes no escriban cartas, es que los mayores tampoco. O sea, el sistema de comunicación ha cambiado. Y esto ha sido, bueno, progresivo de una manera natural. Y nos parece muy lógico y no nos parece extraño nada de todo esto. Entonces, es muy rápido, pero a la vez está impregnando la vida. Y por tanto, pues bueno, podemos adaptarnos. Yo creo que la brecha digital es menos brecha cada día. Y también hay que tener un poquito yo creo que lo que es difícil es para la gente que no tiene interés.
o ganas de aprender cosas, ¿no? Pero si tienes un poco de interés y un poco de ganas de aprender, pues entonces todas estas cosas son fáciles de manejar, no son muy complicadas, o sea, es un poquito de aprendizaje, que no es un aprendizaje terrorífico, pero luego una vez que dominas mínimamente un ordenador o dominas mínimamente un teléfono móvil, pues entonces tienes unas capacidades de comunicación increíbles y de recibir información increíbles. Entonces, en este sentido, la difusión de la información, por ejemplo, que ahora todos recibimos, pues no tiene nada que ver con lo que ocurría hace unos años y estamos inmersos en esto. Eso te iba a preguntar, seguramente estamos inmersos de una manera inconsciente, sí. Ya estamos trabajando de esta manera con la robotización y con la inteligencia artificial, porque Carmen, ¿de qué hablamos cuando hablamos de IA, de inteligencia artificial? La idea de inteligencia artificial a ver, la palabra es como muy de película de ciencia ficción, pero en realidad no es tanto, ¿no? O sea, la idea de la inteligencia artificial es máquinas, ordenadores muy potentes, que son capaces de procesar una cantidad enorme de información. Eso es lo que les diferencia de los ordenadores tradicionales, la cantidad de información que procesan. Y que además la procesan como la procesaría un humano. Y cada vez con más formas parecidas al procesamiento de la información de lo que hace un cerebro humano. Entonces, la idea es, nosotros tenemos la ventaja que tiene el vivir en estos tiempos y el tener este tipo de información condensada tan enorme, es que tenemos acceso a poder decir una cantidad ingente de resultados muy potentes, ¿no? Por el hecho de que tenemos toda la información. Entonces, estas máquinas tienen una cantidad de información que jamás un cerebro humano la podría tener. Pero, sin embargo, nosotros podemos ser capaces, utilizando esta herramienta, de obtener conclusiones que hubiéramos podido obtener si nuestro cerebro sería capaz de concentrar toda esta información. Por ejemplo, ahora mismo se está utilizando la inteligencia artificial en medicina, por ejemplo, en los estudios de cáncer, ¿no? Hay una empresa en Alicante muy interesante que ha procesado, ha condensado todos los casos conocidos en el mundo y los va actualizando cada día de los distintos tipos de cánceres. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo evolucionan? ¿El tipo de personas? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo funcionan los tratamientos también en los diferentes tipos de personas. Entonces, esta información está concentrada en ese superordenador que está, digamos, virtual, por ahí en lo que llaman la nube, ¿no? que tiene toda esa información. Entonces, los médicos ahora mismo, cuando una persona tiene unas determinadas características y presenta un riesgo o presenta un cáncer, son capaces de compararlo con todos los parecidos del mundo que han tenido este tipo de cáncer, ver cuál ha sido el tipo de tratamiento que se les ha dado a unos y a otros y llegar a seleccionar de una manera muy precisa el tipo de tratamiento y las esperanzas y las hipótesis sobre cómo va a evolucionar de esta persona concreta. O sea, al final se acabaría, cuando esto lo consigan hacer todos los médicos, ¿no? Cuando esto esté accesible para todos los médicos, se haría un tratamiento absolutamente personalizado. Igual que ahora, muchas veces, esto le pasa a todo el mundo, ¿no? O sea, un día tú resulta que te quieres comprar un ventilador, pongamos por caso, ¿no? Y entonces entras en Google y dices, a ver, ventiladores en el Corte Inglés, ¿vale? Y ves allí unos cuantos ventiladores. Entonces no lo compras ninguno, pero ya sabe aquello que hay ahí, la inteligencia artificial, que a ti te interesa comprar un ventilador. Entonces, abres el WhatsApp y te sale un anuncio de ventiladores. Pero además no solo te sale un anuncio de ventiladores, te sale un anuncio de los ventiladores que tú has mirado. Si es uno de aspas para el techo, no te salen los de pie, te salen los de aspas para el techo, ¿no? Esto lo han experimentado todos ustedes, ¿no? ¿Ahí qué está pasando? Pues que esa inteligencia artificial detecta qué es lo que tú quieres y te lo sirve en bandeja personalizado. Te empieza a decir, bueno, mira, este aquí, este acá, el precio, el otro precio, no sé qué, ¿no? Entonces, esto es la inteligencia artificial, lo tenemos ya, lo tenemos aquí.
Me decía hace no demasiado tiempo un reputado matemático y muy conocido, Eduardo Sáenz de Cabezón, que él de vez en cuando se divierte mucho intentando engañar al algoritmo, ¿no? Sí. Para que eso que le aparece en el WhatsApp o el siguiente anuncio le despiste. De vez en cuando le digo que me gusta el flamenco y me sale todo en flamenco y no me gusta el flamenco. Claro, pero es que el algoritmo funciona con la información que tú le das. Exacto. Nos queda en todo caso, Carmen, a los humanos la posibilidad de interpretar toda esa información que procesa la inteligencia artificial, o ni eso nos va a dejar. Sí, por supuesto que sí. O sea, yo lo que no creo es que la inteligencia artificial, en el corto plazo por lo menos, sea capaz de rebelarse contra los humanos. Esto es ciencia ficción. En el fondo, la inteligencia artificial no es más que un supercomputador. Lo que ocurre es que cada vez, por ejemplo, sí que es capaz de interpretar cosas que hasta ahora no era capaz. Pero todo tiene que ver con la información que se le suministra, y la cantidad de información que se le suministra y la calidad de la información que se le suministra. Por ejemplo, ahora la inteligencia artificial, simplemente mirándote a la cara, es capaz de saber si estás triste, si estás enfadado, si tienes pena, ¿no? O sea, es capaz de detectar sentimientos, cosa que antes no era capaz. Entonces, en este sentido, se parece mucho a una persona, ¿no? Al cerebro de una persona. Tú miras a un amigo tuyo y le ves a la cara y te das cuenta si está bien, si está mal, si está cansado, si está, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Pues que hay una información que recoge ese algoritmo concreto que tiene que ver con la cantidad de expresiones, cómo pones los ojos, cómo pones las cejas, la boca, qué tipo de los ojos, ¿no? Y entonces, con toda esta información, al final, ¿qué pasa? Pues que detecta los sentimientos y los estados de ánimo de las personas. Esto tiene muchas posibilidades, ¿no? Entonces, se parece mucho a lo que hacen las personas, pero ya digo que el tema es que los algoritmos tienen la capacidad de computar muchísimas cantidades de datos. Y esas muchísimas cantidades de datos es lo que hacen que cada vez sea más precisa el feedback que recibimos de la inteligencia artificial. Estás hablando mucho de los pros, creo que tenemos que hablar también de los contras. Yo, de todos modos, en los pros, si esto pasa por recibir el salario en casa sin trabajar, yo me pongo a la inteligencia donde hay que firmar. Yo creo que esto nos lo tienes que explicar luego bien. Contras, y los contras están, entiendo, muy relacionados con esa pérdida o hipotética pérdida de empleos, o esa reeducación que vamos a tener que hacer para los nuevos nichos de empleo. Claro, el tema de los contras, más que los contras, a ver, siempre que hay una tecnología nueva, siempre hay alguien que se quiere aprovechar de ella para beneficio propio, y si el beneficio propio va en detrimento del beneficio de los demás, pues da lo mismo, ¿no? Entonces, pero esto pasa con todo, o sea, con cualquier cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay efectivamente grandes empresas, por ejemplo, que han utilizado esto en beneficio propio. Entonces, hemos encontrado, por ejemplo, pues las grandes tecnológicas que se han hecho de oro, sobre todo durante la época de la pandemia, ¿no? En la que aprovecharon que la gente estaba en su casa, no podía salir, empezaron a vender productos, ¿no? Y nosotros a comprarlos, y entonces, sin tener en cuenta, pues a lo mejor ni la necesidad ni nada, ¿no? Y creando también, porque una de las cosas que pasa con el tema económico es que muchas empresas lo que hacen es crear necesidades que no tenemos y que se convierten en necesidades, ¿no? Y cambiar también el tipo de estructura social de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, hace unos años a nadie se le habría ocurrido pensar que una cantidad tan ingente de gente como la que hay ahora iba a comprar comida procesada y se la iban a llevar a su casa, Globo o quien fuera, ¿no? O sea, la gente hacía unas lentejas en su casa y eso era lo que comía. La familia se sentaba a comer alrededor de la mesa, en un momento de estar todos juntos, socialización, pero también había un elemento de cultura, ¿no? en la manera de comer. Entonces, toda esta información que hace que determinados productos parezcan muy deseables o que parezcan que te van a hacer la vida más fácil, y no, en muchos casos. Entonces, pueden conseguir, digamos, estropear determinadas conductas sociales, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, a mí me parece que, por ejemplo, cosas malas de la inteligencia artificial es la creación de todas estas, lo que llaman ahora las cocinas del infierno, ¿no? Las hell kitchens.
que están en muchas ciudades, en las que se cocina, se convierten edificios enteros en cocinas, ¿no? Donde ya los vecinos no pueden vivir porque aquello es insoportable, y entonces en estas cocinas lo único que hacen es fabricar comida para llevar. Y luego esto se lo llevan a la gente a su casa, a su trabajo, a donde sea. En lugar de enseñar a la gente a seguir haciendo las lentejas y llevártelas al trabajo, si es que no tienes tiempo de salir a comer o lo que sea, ¿no? Entonces, estos son creación de necesidades artificiales, y estas grandes empresas se hacen de oro. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando con esto, por ejemplo? Y además, este es uno de los ejemplos de extractivas, de las malas. Porque, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es que tienen a una serie de trabajadores a lo bestia cocinando, ¿no? Y luego a otra serie de trabajadores a lo bestia repartiendo, ¿no? Entonces, se ha creado una necesidad que no existe y se han creado unos empleos en los que se exprime a los trabajadores. Esto es un ejemplo de uso de la tecnología en plan extractivo, ¿no? Eso es malo, evidentemente. Danos un ejemplo bueno de productos de valor. Pues, por ejemplo, los ordenadores son un producto de un valor inmenso. Todas estas plataformas en las que, la gente que tiene profesiones liberales han visto que su manera de trabajar se ha visto muchísimo, ayudada por el hecho de tener programas. Por ejemplo, mi primo es arquitecto, ¿no? Bueno, pues ahora mismo ya no hay delineantes ni cosas de estas, pero es que tú entras en un programa de arquitectura y te diseña todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hace falta la mano humana, pero lo que hace falta, lo que te ayuda, es el hecho de que hay determinados tipos de trabajos de computación, de lo que sea, que una persona las hacía en un tiempo X, la máquina las hace en muchísimo menos tiempo, y entonces el producto sale igual de bueno que antes porque el diseñador está detrás, pero se ahorra una cantidad enorme de trabajo que no es necesario. Eso sería una tecnología productiva. Vamos a hablar, Carmen, si te parece, de quiénes son los más vulnerables en todo este proceso, que ya me da a mí la sensación de que los más ricos no van a ser precisamente los más vulnerables, ¿a qué no? Bueno, los más ricos nunca son vulnerables, esta es la verdad. Uno de los ejemplos que han pasado durante la pandemia es que la desigualdad se ha exacerbado bastante. La distribución de la riqueza ha cambiado y ha hecho que haya una serie de individuos o empresas o personas, ¿no?, que son cada vez más ricos, y son pocos, y luego el resto, sobre todo la parte baja de la cola, son cada vez más pobres. Entonces ha habido como un desplazamiento además de la clase media, ¿no? Hay una parte de la clase media baja, sobre todo, que ha entrado casi en pobreza. Entonces, esta gente que son súper millonarios pueden perder mucho dinero en un momento dado. Ahí tenemos el ejemplo de este tío, ¿no?, el loco de Elon Musk, por ejemplo, que bueno, puede permitirse perder millones de dólares porque le da igual, ¿no? Pero si piensa que hay una oportunidad de negocio que le va a permitir ganar otros lo que ha perdido y más, pues lo va a hacer, y si en el camino se deja 100.000 personas en el paro, pues le da lo mismo, ¿no? Este tipo de gente pues no van a sufrir, porque es que tienen, digamos, la sartén por el mango, porque pueden comprar cualquier cosa. Entonces, lo que sí que creo que es interesante es pensar qué es lo que va a pasar con el resto de la gente, con la gente que vive de su trabajo, con la gente que tiene una posición, una profesión, y si estas profesiones pues se van a ver afectadas o no se van a ver afectadas de manera muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que va a pasar son varias cosas. Es cierto que va a haber empleos que se van a ver afectados de manera importante. Los empleos administrativos, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo hay una caterva de gente que son administrativos en distintos... algunos están protegidos por el Estado porque son funcionarios y cosas de estas, ¿no? Pero ¿vamos a seguir teniendo el mismo número de administrativos en el futuro? Yo creo que no. Yo creo que ahí va a haber una destrucción de empleo importante, ¿no? Pero también hay otros empleos que parece que son menos vulnerables, que también pueden ser afectados. Gente que, por ejemplo, profesiones liberales que tenían salarios muy altos, ¿no? Por ejemplo, abogados, ¿no?
Entonces, si resulta que ahora tenemos una inteligencia artificial que nos dice cómo son las sentencias, que nos dice qué tipos de procesos tenemos que hacer en cada uno de los juicios en los que nos podemos ver envueltos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces, a lo mejor resulta que este tipo de profesiones liberales se van a ver afectadas también, porque va a ser más fácil encontrar soluciones, va a haber más mediación, creo yo, y por tanto, pues no, van a dejar de tener esa capacidad de preeminencia, de decisión, digamos, de conocimiento especial que tienen ahora y que no tendrán en el futuro, porque ese conocimiento especial estará, digamos, en un algoritmo. Y, por ejemplo, mi gremio, el periodismo, os pueden eliminar a todos. El periodismo os pueden eliminar a todos, no. A la mayoría. Vamos a ver, el tema, sobre todo las noticias y todas estas cosas, ahora ya están todas enlatadas. O sea, ya el periodismo que había antes no es el periodismo de ahora, y eso tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Sí, o sea, a ver, ahora las agencias de noticias en realidad son también elementos de inteligencia artificial, recopilan toda la información y la transmiten. Las agencias hace mucho tiempo que ya no son fundamentalmente periodistas. Pero cabe la posibilidad de estas profesiones liberales u otras, cabe la posibilidad de reconvertirse y seguir haciendo periodismo o seguir haciendo... Yo creo que siempre va a tener que haber un humano controlando lo que dice el algoritmo y aprovechando bien lo que se deriva del algoritmo. Entonces, tú puedes tener una agencia de noticias, por ejemplo, muy potente, pero luego tienes que interpretar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, esa parte de interpretación de lo que está pasando, por ejemplo, yo no creo que se pierda para el periodismo. O sea que... Claro, es que nosotros esta revolución ya la vivimos con Internet. Cuando conocemos Internet ya en el mundo del periodismo ya pensamos que estamos de más, porque ya está todo volcado en la red. Y yo recuerdo un compañero que me decía, no, si aquí va a ser muy importante quien sepa cribar e interpretar la información, ¿no? Quien tenga es exactamente eso, o sea, toda esta revolución lo que hace es que te pone una cantidad ingente de datos a tu disposición, pero después tienes que ser capaz de seleccionar, tienes que ser capaz de filtrar, tienes que ser capaz de interpretar. Y eso lo tiene que hacer una persona. Entra de lleno el papel de la formación, ¿no? Claro. ¿Cómo va a tener que ser la formación y qué papel tiene que cubrir en todo este proceso? Pues yo creo que la formación va a cambiar de manera sustancial, porque lo importante no es como ahora, por ejemplo, tener ciertos conocimientos, sino tener espíritu crítico. O sea, las profesiones que van a sufrir menos son aquellas en las que la capacidad de tener espíritu crítico van a ser más importantes. Y hay una cosa que es preocupante, y es que, digamos, que el sistema educativo no está avanzando en esa dirección. O sea, tenemos un sistema educativo que es como muy anquilosado, le cuesta mucho cambiar. Y incluso en la universidad también, o sea, ya no estoy hablando solo del sistema educativo elemental y medio. La educación superior está completamente, o sea, yo esto lo digo muchas veces y como yo soy universitaria lo puedo decir, pero hay gente que le sienta muy mal, ¿no? O sea, yo creo que las universidades están encantadas de haberse conocido y no son capaces de decir, oiga, que estamos en un mundo cambiante, vamos a ponernos las pilas, ¿no? Y vamos a ver efectivamente qué tipo de individuos vamos a formar. Hay un problema en este país muy grande que es la formación profesional. La formación profesional ha estado muy abandonada tradicionalmente y lo que ha pasado en este país es que teníamos muchísimos graduados universitarios, mucha gente que simplemente tenía la educación básica y luego nada en medio. O sea, la forma del sistema educativo en este país es como si fuera un reloj de arena, ¿no? O sea, mucha gente con poca educación, mucha gente con mucha educación y nadie con educación intermedia. Y entonces esa banda de educación intermedia es la que es importante para sacar adelante la mayor parte de los trabajos que van a
que van a surgir, y de hecho también los que hay ahora, porque hay muchísima gente con educación superior que está cubriendo puestos de inferior rango, ¿no? Y también hay mucha frustración por esto. Entonces, el adaptar el sistema educativo a crear personas, a formar personas que sean capaces de entenderse con las máquinas, esto es importante, de discutir con los algoritmos, ¿no? De interpretar bien y sobre todo de decidir qué es lo que se tiene que hacer ante tantas opciones que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Entonces, esta idea de filtrar y tener espíritu crítico, lo que hay que formar. Aquí, Carmen, en el País Vasco, incluso el problema lo tenemos diagnosticado numéricamente. O sea, aquí se sabe ya desde hace tiempo que en los próximos años vamos a necesitar 100.000 perfiles aproximadamente de gente formada en formación profesional, y nos encontramos además en las empresas con que son las propias empresas las que tienen que formar a sus trabajadores, sí, porque el sistema educativo no les está formando. Hay una cosa que es importante en esto, y es que está empezando a hacerse en España, no sé cómo es el tema del País Vasco, lo siento, no me he informado de esto, lo que llaman la formación profesional dual. Aquí somos pioneros, aquí. Bueno, pues entonces la formación profesional dual ha funcionado muy bien en todos los sitios en los que se ha implantado. Entonces, esta idea es que hay una parte de la formación profesional que se hace en las escuelas de formación profesional y hay otra parte que es muy importante que se hace en las empresas. Pero también hay que tener en cuenta que la parte de formación de la empresa, lo que no podemos hacer nunca es pensar que vamos a crear individuos que solo saben hacer una cosa. Tenemos que crear individuos que sean capaces de adaptarse, de ser flexibles. Entonces hace falta una primera formación generalista, de espíritu crítico, como he dicho antes, y con unas bases fundamentales de informática, de matemáticas, digamos, y luego la empresa termina de formar a estos individuos en lo que a ella le interesa. Pero a lo mejor lo que le interesa hoy no es lo que le interesa mañana. Entonces, estos señores tienen que ser suficientemente flexibles como para que si ahora cambia y mañana necesito otra cosa, soy capaz de adaptarme a las nuevas necesidades. Entonces, este es el reto, uno de los retos importantes. Aprender a salir de la famosa zona de confort. Efectivamente, que en este país somos muy dados a quedarnos en la zona de confort. Papel de la educación, papel de la empresa, ¿qué papel tienen que jugar las administraciones en el proceso? Bueno, hay un elemento muy importante que tiene que ver con la regulación. Hay una cosa que preocupa mucho y aparece mucho, ¿no? También, incluso en las noticias y tales. Bueno, pues hay que regular el phishing, no podemos dejar nuestros datos a cualquiera porque los pueden utilizar en nuestra contra. Los bancos no están muy preocupados con estas cosas. Bueno, la banca es otra de los vulnerables, ¿eh? Todo el sistema financiero. Eso ya lo estamos viendo desde hace mucho tiempo. Desde lo que era el poder de los bancos y cómo está ahora el sistema financiero y cómo cada vez menos gente trabaja en el sistema financiero y además el acceso al sistema financiero de las personas mayores, por ejemplo, es uno de las claves de toda esta historia. O sea, quitan oficinas, pero hay zonas en las que no se puede hacer. La gente que no estaba acostumbrada a hacer sus operaciones por internet, pues entonces tiene problemas y esto es una cosa que es una demanda social que hay que cubrir, ¿no? Entonces yo creo que por eso los cambios no pueden ser tampoco tan bruscos, sino que tiene que haber un sistema de adaptación. No sé lo que estaba diciendo ya. Yo ahora te quería preguntar, hemos estado hablando de esas profesiones que tienen más peligro, que pueden ser más vulnerables, pero ya apuntabas en la introducción que algunas, como por ejemplo el turismo, pueden ser un nicho interesante de mercado, sí, y más aquí, ¿no? Sí. A ver, entre las profesiones menos afectables, digamos, está por ejemplo la agricultura. Puede haber robots, puede haber máquinas que te ayuden, pero al final tiene que haber una decisión y una intervención humana clarísimamente, ¿no? Otra de las profesiones en las que tiene que haber intervención humana es la economía de los cuidados. Y esto es muy importante en este país porque tenemos una población muy envejecida, cada vez vivimos más años. Eso no significa que a partir de unos años no vivamos en condiciones precarias y de hecho hay una cantidad enorme de gente, creo que son del orden de 2.300.000 personas o más,
que son dependientes ahora mismo en este país, ¿no? Y sin embargo, si miramos las plazas de las residencias, no llegan a medio millón. Entonces, esas personas están en casa o están viviendo solas o están atendidas por las familias, en la mayor parte por mujeres de mediana edad, ¿no? Y bueno, estas personas además tienen una cierta capacidad económica también, ¿no? Entonces, y además se lo debemos, ¿no? O nos lo debemos, porque dentro de nada yo estoy ahí. Entonces, la idea de que en la economía de los cuidados hay un elemento importante en el cual hay espacio para utilizar la robótica y la inteligencia artificial, pero a la vez con ayuda humana. O sea, ahí nunca se va a sustituir la ayuda humana y el contacto humano por un robot. O sea, tú puedes tener un asistente de estos que tienes el cacharrito, ¿no? La medallita, y llamar cuando tienes un problema. Pero necesitas que haya alguien, una persona que hable contigo. No puedes hablar con un robot solo. Necesitas que haya una persona, y además necesitas que esa persona esté disponible si te caes, si hay cualquier problema de estas características, ¿no? Si necesitas ayuda para vestirte, para lavarte, para lo que sea. Entonces ahí el papel del humano es muy importante. Y ahí tenemos un nicho de oportunidad en el sentido, porque pasa una cosa también, y es que España es un país que tiene unas condiciones de clima, de hábitos alimentarios, digamos que aquí se vive bien. Y entonces, no solamente están nuestros mayores, están también potencialmente los mayores de otros países que no tienen el mismo clima y que tienen además capacidad económica. Entonces, si somos capaces de hacer esto bien, como país, pues podríamos tener una oportunidad de convertirnos un poco en la Florida de Europa, ¿no? Y de atraer aquí a muchas personas que se jubilan, que son de otros países y que necesitan estos tipos de cuidados. Tenemos una sanidad razonable, de momento, y entonces pues eso, bien llevado y bien cuidado, puede ayudar a que haya un nicho de oportunidad, ¿no? En ese sentido. Y el turismo también, porque pero lo que pasa es que tenemos que cuidar el tipo de turismo que queremos. Y no puede ser que se convierta solo en pasar a la gente por los sitios, sino que tendríamos que ser capaces de que entiendan nuestro modo de vida, nuestra historia, nuestra cultura, la riqueza de monumentos que tenemos, y venderlo de una manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces todo esto, pues bueno, estos sistemas nos pueden ayudar porque pueden dar una visión interesante, pero luego hace falta que las personas que están trabajando ahí tengan la formación adecuada. Por ejemplo, yo vivo en Alicante, que es una zona de un turismo de baja calidad, y se quejan mucho de que no hay camareros, de que no sé qué. Claro que pasa, pero si es que no les pagan. No están formados. ¿Pero por qué no están formados? Los que están formados no van a trabajar allí, porque los salarios son muy bajos. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En este sentido yo creo que si se apostara por dar un servicio de hostelería en los hoteles, en los restaurantes, de alta calidad, pero de alta calidad humana, pues entonces digamos que a mí no me importa nada que venga un robot a traerme la comida si luego hay un camarero que me la pone en la mesa, ¿no? Es verdad que el camarero a lo mejor se ahorra el venir desde la cocina, y eso está muy bien, pero luego tienes que llegar allí y decirte, son calamares en su tinta, yo qué sé. No te me olvida, pero lo que quería dejar para el final, y ya os voy a dejar preguntar, esta sería mi última pregunta, el papel de los salarios. El de los salarios. El papel de los salarios. Bueno, aquí lo que es importante es lo que comentaba al principio, ¿no? Ahora mismo la renta de las personas viene fundamentalmente de los salarios, ¿no? El problema que hay es que desde hace ya bastantes años la contribución de los salarios al producto es cada vez más pequeña. Entonces, el problema está en que, claro, los salarios bajan, la capacidad adquisitiva de la gente disminuye, y entonces hay problemas para sostener, por ejemplo, muchas empresas.
Entonces ahí hay un elemento que creo que es importante, es lo que decía antes, es más importante preservar el empleo o preservar el salario. Ese es el papel del estado del bienestar también, ¿no? O sea, si resulta que los salarios o lo que sea, subvenciones, más lo que queramos, no son suficientes para que el común de los mortales consuma, la economía se hunde. Entonces, en este sentido, pues por ejemplo, en muchos casos se habla, por ejemplo, de la renta básica, ¿no? Se habla, por ejemplo, de subvenciones cruzadas, cosas de este estilo, ¿no? Todas estas ideas, al final, a lo que llevan es a que se tendría que garantizar que todo aquel individuo que es productivo tenga los medios para vivir, independientemente de que su contribución esté pagada adecuadamente por la empresa. Entonces ahí también aparece el papel de la regulación, ¿no? O sea, el decir, bueno, se pone el grito en el cielo cuando se dice se va a subir el salario mínimo. Pues si no pasa nada, porque se sube el salario mínimo, si esto significa que van a comprar más, ¿no? No sé yo, ahí tengo yo mis dudas. También, por ejemplo, se habla mucho, bueno, reducir la jornada laboral. Vamos a tener jornadas laborales cada vez más bajas. Cuando estábamos hablando de la primera o la segunda revolución industrial, la gente trabajaba 18 horas al día, los 7 días de la semana, y no tenían vacaciones. Entonces, de entonces a ahora hemos recorrido bastante, pero tenemos que recorrer más. O sea, porque además hay muchísimo producto que es producto de consumo de ocio. Y eso es un sector en alza. Entonces, si no hay consumo de consumidores para el ocio, entonces todas las empresas de ocio se van a la porra, ¿no? Cambian, porque evidentemente cambian de formato, ya los cines son una cosa distinta de lo que eran antes, ahora consumimos mucho en casa, en la televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero está aquí. El ocio cada vez tiene que tener mayor importancia, porque además eso es caminar en el estado del bienestar también, ¿no? Pero la gente tiene que tener la posibilidad de vivir con lo que gana, con el tiempo que trabaja. Queda claro. Ese es el problema. Ahora sí que estoy convencida de que hay curiosidades o cuestiones en la sala. Levantáis la mano y os acercamos un micrófono a los que queráis preguntar. Bueno. Hola. Ay, qué susto. Bueno, esto es un lío, ¿eh? Sí. Lo de la inteligencia artificial. Pero viendo un poco cómo está el mundo, por ejemplo, la inteligencia artificial en la guerra, en las guerras de ahora, ¿cómo la tenemos que afrontar? Bueno, eso es porque hay información, desinformación, o sea, ¿eso qué? Hay dos elementos ahí. Una cosa es la información sobre la guerra o sobre cualquier otra cosa, ¿no? O sea, sabemos que hay un montón de noticias falsas, que cada vez es más difícil distinguir las falsas de las verdaderas. Eso es un problema que tiene que ver con la regulación también, ¿no? O sea, el hecho de que los gobiernos no pueden permitir que se difundan noticias que no son ciertas. Pero también no las difunden solamente las empresas o las grandes agencias de noticias, sino la gente. La gente ahora tiene una capacidad de transmitir información, la gente normal, tremenda, ¿no? Y todos son conscientes de esto, porque empieza, por ejemplo, todas estas historias que tienen que ver con noticias acerca de la peligrosidad de las vacunas, por ejemplo, ¿no? O acerca de si es bueno determinado medicamento o no lo es, etcétera, etcétera. Y muchísimos bulos que circulan, ¿no? Entonces, se crean este tipo de nichos de información que se retroalimentan entre ellos y que si estás dentro de ese nicho es muy difícil salir, ¿no? Pero que habría que saber si hay como una especie de, no sé, de inteligencia superior que te dice que aquello es mentira, ¿no?
Entonces, una de las cosas que hay que regular en la introducción de la inteligencia artificial, y que los gobiernos están preocupados con eso, de hecho ahora hay algunas reuniones a nivel de muchos gobiernos donde se está hablando de este tipo de regulación, porque están muy preocupados por el robo de datos personales y por la utilización de los datos personales, pero no están tan preocupados, y deberían estarlo, y lo van a estar, sobre la transmisión de noticias falsas y bulos y la diferenciación entre la realidad y la ficción, ¿no? Entonces, en este sentido, respecto de las guerras hay como dos cosas. Una es la información, que lo que tendríamos es que ser capaces de discriminar cuáles son las informaciones correctas y no, y la verdad es que no lo somos a día de hoy, porque no está clara cuál es la regulación. Y luego la otra cosa es el uso que pueden hacer las potencias de la inteligencia artificial en un conflicto armado, ¿no? Y esto, bueno, pues yo de esto no tengo ni idea, ¿no? Lo que sí que sé es que da miedo. Eso da miedo, porque además se junta con la desinformación, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, estamos viendo el tema de Gaza, ¿no? Estamos viendo ahí la utilización de la inteligencia artificial, porque estás viendo a las personas, los satélites las ven, ¿no? Y entonces, ¿dónde voy a poner la bomba? ¿Aquí, allá, acullá? Entonces, antes, ¿qué pasaba? Pues en las guerras ponían las bombas donde fuera. Ahora las pueden poner en el sitio que quieran, exacto, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Hacer el mayor daño posible, porque lo que quieren es ganar esa guerra. Entonces ahí están los intereses económicos y los intereses políticos que están jugando en contra en la manera mala del uso de la inteligencia artificial y de la tecnología. Y en este sentido es cierto que esto da mucho miedo. ¿Y no crees que la inteligencia artificial se ha desarrollado mucho, han aprovechado en el armamento, que eso ya la robótica hace virguerías? Por supuesto que sí, pero es que casi todos los progresos tecnológicos han tenido que ver con ello, ¿eh? O sea, la energía nuclear, ¿por qué surge? Por la guerra. Y el primer uso que se hizo de la energía nuclear fue las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Eso no quiere decir que la energía nuclear es mala, no. Quiere decir que se pone dinero porque hay intereses económicos y políticos en una cierta línea de investigación que luego puede ser mala o buena, beneficiosa o perjudicial para la humanidad, dependiendo de cómo se utilice. Es que todos los progresos tecnológicos son peligrosos y son potencialmente beneficiosos. Entonces depende de cómo se utilicen, evidentemente. Pero es cierto que la guerra ha sido un motor de innovación. Y eso lo ha sido de siempre. Otro tema es cómo se utilice después la innovación que ha surgido a partir del dinero que se ha puesto porque había intereses bélicos en medio, ¿no? Es otra cuestión, y de la cual yo no sé decir nada, porque excede de mi capacidad. Lo siento. ¿Más preguntas? Un segundo. Justo al otro lado. Gracias por este coloquio, lo primero. Y ahora una pregunta sobre el trabajo. ¿La inteligencia artificial quitaría el trabajo a los filósofos? Levanta esa pregunta. ¿A que sí? Yo creo que no. No, espera que no acaba. Un momentito. O por el contrario, dentro de la formación de las personas, para que esta formación no sea simplemente productivista, debería incluirse la filosofía y tal vez otras humanidades para llegar a tener un pensamiento analítico y crítico sobre la realidad en que estamos inmersos y todo su contexto socioeconómico-político. Antes he dicho que lo que es importante en la educación es crear personas con espíritu crítico. Sin filosofía no hay espíritu crítico. O sea que yo estoy completamente de acuerdo que hay que formar a la gente en pensar, en discriminar y en elegir. Y sin determinados aspectos de las humanidades esto no se puede hacer. O sea, no basta con aprender matemáticas, evidentemente. Yo creo que un error que se ha cometido en el sistema educativo de este país ha sido separar tanto las ciencias y las letras. En el bachillerato que hice yo hice ciencias, pero
pero dábamos filosofía, dábamos historia, dábamos asignaturas que además eran preciosas, dábamos hasta latín. Y griego. Y griego. Y entonces esto, yo creo que esta formación más generalista, más humanista y científica de las dos, o sea, este separar tanto los campos es un error educativo grande, desde mi punto de vista. Pues no tiene pinta de que lo vayamos a enmendar, ¿eh? Yo esto lo he dicho así como 500.000 veces en todos los gobiernos que me han querido escuchar y ninguno me ha hecho ni caso, porque además hay una cosa que es horrible y es el hecho de que estamos formando niños que tienen que elegir demasiado pronto qué es lo que quieren ser de mayores, cuando no saben qué es lo que quieren ser de mayores y cuando no tienen ninguna capacidad de discriminación de lo que quieren ser de mayores. Y esto es malo, esto es malo. Y además en este camino se están perdiendo mucho talento femenino, muchísimo talento femenino. Porque, por ejemplo, se habla mucho de que hacen falta determinados tipos de formación de ingenieros, por ejemplo, ¿no? Sí, las carreras STEM. Las áreas de lo que llaman las STEM. Y resulta que es que las niñas, cuando tienen 12, 15 años, están en un periodo de proceso de desarrollo hormonal, ¿no? Y entonces tienen unos miedos de no ser admitidas en el grupo social, etcétera, etcétera, y tienden a comportarse más como niñas tradicionales de lo que deberían hacer hoy día. Y entonces eligen cosas que no deberían elegir, y los chicos lo mismo, pero al revés, ¿no? Entonces yo creo que el separar tan pronto las áreas de conocimiento es un error muy grande, muy grande. No sé si con eso contesto a tu pregunta. ¿Teníamos alguna pregunta Hola, más? sí, tenía una pregunta yo, por favor. Sigo insistiendo un poco en el tema del factor trabajo. En este nuevo paradigma en que estamos, en el que estamos entrando o vamos a vivir, pues según los expertos analistas económicos, en los próximos 20-30 años puede que el factor trabajo quede muy debilitado y haya entre un 30, 40, incluso hasta el 50% menos de trabajos. Entonces, en ese contexto, a mí se me hace muy difícil pensar en este nuevo paradigma cómo puede ser eso compatible con el sistema de bienestar y cómo puede ser sostenible. Es decir, al fin y al cabo, el sistema de bienestar, que es el fin de todo este meollo, me imagino, se compone de un balance de ingresos y gastos. Los gastos, ya sabemos que el estado de bienestar tiene muchos gastos, pero los ingresos que tienen principalmente el factor trabajo, y si no hay impuestos, si no hay trabajo, si no hay gente que trabaja, ¿quién va? ¿Cómo es esa sostenibilidad? Bueno, hay muchas... Esto es un tema de una discusión tremenda, ¿no?, hoy en día, y que va a ser una discusión tremenda en el futuro. Y, por ejemplo, una de las cosas que se está planteando es si los robots que sustituyen la mano de obra deberían pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Esto no sería, los que pagarían son los impuestos las empresas que utilizan estos robots, ¿no? O sea, lo que tiene que haber es un sistema impositivo diferente, esto está claro. O sea, hay que cambiar el sistema impositivo. Lo que no puede ser es que empresas que estén ganando muchísimo dinero paguen muy poco y todo el peso del sistema impositivo vaya sobre el trabajo. Porque no va a poder ser sostenible esto. Primero necesitaríamos, para poder sostener, por ejemplo, las pensiones, que es uno de los temas que supongo que preocupa en este entorno, ¿no? Pues para poder sostener las pensiones en los próximos años necesitaríamos que hubiera como el doble de trabajadores de los que hay ahora. Porque cada vez hay menos gente trabajando. Entonces el sistema de pensiones se sustenta en que los que están trabajando hoy pagan las pensiones de los que están pensionados hoy, con la esperanza de que en el futuro los que trabajen entonces les vayan a pagar sus pensiones, ¿no? Entonces esto es insostenible ya. Entonces hay que cambiar el sistema impositivo, totalmente. O sea, esto no puede ser. El tipo de impuestos y de subvenciones, etcétera, etcétera, tienen que cambiar. Y si no se cambia, entonces sí que habrá un debate institucional y social enorme. Pero yo creo, y bueno, soy lo suficientemente optimista como para creer que en el futuro más o menos inmediato
los gobiernos y las empresas serán lo suficientemente razonables como para darse cuenta de que esto es insostenible y hay que cambiar las cosas. Pero bueno, a lo mejor es pensar, ser demasiado optimista, ¿no? Pero bueno, sí es cierto. Había una pregunta ahí delante, sí. Hola, buenas tardes. Yo quiero hacer dos preguntas que van sobre el mismo tema. Muchas amigas mías, lo que yo veo que les sucede es que tienen una gran desconfianza a que a través de la inteligencia artificial nos controlen. Por ejemplo, en el hecho de pagar todo con tarjeta, no manejar ya el dinero en efectivo, todos los datos que damos constantemente, y que entonces todo eso va a llegar a que nos puedan manipular. Y la segunda pregunta que está relacionada es que lo mismo de cuando haces una búsqueda en Google, luego te salen los anuncios de todo eso que has buscado, es que incluso a veces yo he observado y he comentado con gente que sin hacer la búsqueda, simplemente teniendo una conversación, sí, es como que el móvil oye, o Siri. El móvil oye, no sé quién oye, pero alguien oye, ¿no? Y luego te encuentras y dices, yo esto no lo he llegado a buscar, o sea, lo he pensado. No, esto pasa, sí, efectivamente. O sea, pasa sí porque, oye. claro, el teléfono te oye. O sea, ahora tenemos todos un espía en nuestra mano que es el teléfono móvil. O sea, el teléfono móvil te está escuchando, Siri o quien sea, ¿no? O Pegasus. O Pegasus. Efectivamente, bueno, Pegasus espero que no. Pero bueno, a ver, precisamente el esfuerzo mayor de la regulación está en la protección de datos. Y ahí sí que los gobiernos están llegando a acuerdos importantes sobre las políticas de protección de datos. Lo que pasa es que pasa una cosa también, y es que te dicen las empresas, por ejemplo, política de protección de datos, esta es nuestra política de protección de datos, lea usted que acepta esta política, y hay una retahíla de 50 páginas, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que se trata es precisamente de simplificar las políticas de protección de datos de manera que los consumidores estén realmente protegidos sin necesidad de tener que poner un clic en una cosa que no vas a leer, ¿no? Las regulaciones van en esa dirección, en la dirección de intentar proteger al consumidor. Que lo vayan a conseguir o no, esto ya es un poco ciencia ficción, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el futuro? Pero es cierto que la inteligencia artificial tiene la capacidad de controlarnos, de controlar nuestros datos. Por eso también todos los bancos y todo eso te dicen mucho, no haga usted ninguna operación que no esté avalada, tenga cuidado cuando le llega un mensaje de que si es el Banco Popular que le está pidiendo que confirme su DNI o no sé qué, no haga nada de todo esto. Y luego lo que sí que son muy peligrosos son las cibermonedas y estas cosas. Ahí sí que yo aconsejaría a todo el mundo que se aleje de ese mundo, desde el punto de vista, digamos, financiero, ¿no? O sea, hay que ser cuidadosos, tengamos cuidado con nuestros ahorros y con nuestros gastos, porque con cuidado los podemos controlar. ¿Algo más? Sí. Los aspectos positivos de la inteligencia artificial nos han dejado claro que son evidentes. Esa acumulación de datos que luego se personalizan para un interés concreto es espectacular. Ahora, en los aspectos negativos, después tú lo has basado o has hecho mucha incidencia en el espíritu crítico o en la capacidad crítica de quien utiliza esa información. Y ahí es donde me surgen a mí los problemas, que hoy día ya los empezamos a incluir y que tú también los has señalado. Tú te metes en WhatsApp, te metes en todos estos sistemas y resulta que, claro, te captan perfectamente cuáles son tus puntos de interés, tus expectativas de vida en todos los campos, y después, pues, te bombardean con una serie de información que te pueden llegar a incapacitar a tener un espíritu libre. Y me explico. Tú puedes ser, bueno, un día te metes por curiosidad en la Tierra es plana, y ten por seguro que vas a recibir de profesionales de alto rigor intelectual puntos a favor, de forma que te conviertan en un verdadero idiota que defiendas y te lo creas, por supuesto, de que es cierto, de que la Tierra es plana. Y ese dominio de
los criterios generales de una sociedad, de cómo se debe o qué debe de opinar sobre un tema concreto, esa inteligencia artificial no controlada o sabiamente controlada por intereses espurios, concretos y negativos, lo ves como un problema, porque lo has enunciado. Es un problema, sí, es un problema. Ante el cual todos nosotros nos creeríamos con razón de lo que pensamos, porque estamos muy bien informados. Fíjate, y es más, supuestos intelectuales de alta alcurnia dicen esto y esto. ¿Quién es capaz de salirse de esa...? Yo creo que el espíritu crítico está ahí. O sea, la formación inicial en no creerte cosas, por mucho que haya personas que te puedas creer, que tienen determinada, digamos, autoridad moral o lo que sea para decírtelo, pero yo creo que esto tiene que ver también con un poco cómo es la sociedad en su conjunto y el tipo de personas con las que te mueves, ¿no? Entonces, el decir, yo no me lo creo todo, tú no te lo crees todo, por ejemplo. Pero es que yo cada vez me encuentro más gente a mi alrededor que sí se cree todo bajo un punto de vista. Claro, porque hay un elemento que está calando mucho en la sociedad y esto es preocupante, que es estos nichos de retroalimentación de cierto tipo de información que es falsa. Lo de las noticias falsas, los bulos, las fake news. Sí. Entonces, esto, yo creo que ahí los gobiernos, la política debería intervenir en algún sentido, impidiendo que esto se generalizara de esta manera, ¿no? Lo que pasa es que también está el tema de la libertad de expresión. Bueno, y que son a veces los propios gobiernos los que crean. A veces son los propios gobiernos los que crean también la desinformación, efectivamente, ¿no? Pero debería de haber como una especie de, no sé, autoridad superior. Ahora hay una cosa que está bien y es que hay un movimiento por parte de un montón de gobiernos que quieren llegar a determinados acuerdos sobre cómo hay que regular el uso de todas estas tecnologías. Entonces, si llegan a acuerdos suficientemente potentes y fuertes, esto puede ayudar. Pero si tú tienes un grupo de WhatsApp que está formado por 50 personas, que no hacen nada en todo el día más que leer los WhatsApps de esas 50 personas y retroalimentarse, no puedes hacer nada. O sea, eso es muy difícil de controlar, ¿no? Y esto pasa. Entonces, bueno, también hay personas que tienen determinadas creencias en religiones extrañas y que tienen... esto es parte también de la humanidad, no estamos hablando un poco más de temas generales, ¿no? Pero efectivamente, pero todo tiene problemas, igual que hemos dicho antes que cualquier tecnología se puede utilizar para bien o para mal. Una última pregunta, si es que la hubiera. Sí, por ahí hay una, la última. Hola, muy interesante lo que estás presentando e informando. Volviendo al tema del sostenimiento del estado de bienestar y sobre todo el tema de las pensiones de los trabajadores, cada vez con el aumento de los jubilados y la disminución de los cotizantes, ¿por qué los sindicatos no entran de una vez con ese asunto de que todo automatismo que desplaza cotizantes no tenga un impuesto? Bueno, no el automatismo, sino quien tiene beneficios con ese automatismo, al menos una fracción del número de cotizantes que desplaza, que vaya a entrar directamente a la caja de pensiones de la Seguridad Social. Pero claro, no solo en un país, tiene que ser en todos, porque si no habría unas diferencias. Pero bueno, ¿por qué los sindicatos no se toman en serio? Porque los sindicatos solo se preocupan de sus bases. Esa es la respuesta. O sea, ¿los sindicatos de qué se preocupan? De los que les votan. Punto. Igual que los gobiernos. Entonces, a los sindicatos no les preocupan los pensionistas, ¿no? Les preocupan en todo caso sus pensiones cuando lleguen. Se ocuparán entonces, pero cuando lleguen ya no serán sindicalistas, ya no estarán en el sindicato, ya serán otra cosa. Entonces, el problema... ¿Eh? Te vale. Bueno, pues nada. Pues lo vamos a dejar aquí. Yo me quiero quedar con una idea y además me la quiero creer. Yo quiero seguir pensando que la calidad humana va a seguir marcando la diferencia al margen o con la inteligencia artificial.
Carmen Herrero, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por tu generosidad, por contestar a toda esta batería de preguntas que te hemos ido formulando entre todos. Gracias por acompañarnos y a ustedes también que tengan una feliz semana. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues ala, ya está.